Un saludo fraterno, compañera, un saludo fraterno para Andrea, para Paul y para todos los compañeros y compañeras que están mirando, escuchando. Yo voy a empezar diciendo un poco que en medio de esta guerra global que estamos viviendo, porque estamos viviendo una guerra global, el coronavirus se está transformando en un ensayo de control social hacia un futuro de incertidumbre y crisis política económica del capitalismo dominante y periférico. Y aquí es importante ir al año 89. En el año 89, bueno, se caía el muro de Berlín, se caía el socialismo real, y cuando Estados Unidos victorioso impone determinadas condiciones en las conversaciones que se dan en ese año en París, se llegan a unos determinados acuerdos tácitos en que Estados Unidos se comprometía a no intervenir en la zona de influencia de la Federación Rusa en aquel momento, porque se estaba iniciando, se estaba gestando la Federación Rusa, y Rusia se comprometía a no intervenir en la zona de influencia de Estados Unidos, por lo tanto ya dejaba de apoyar a Cuba y a cualquier otro país que buscara una salida independiente de la égida de Estados Unidos. Entonces digo, es importante eso porque eso configuró el mundo después de la caída del socialismo real. Una potencia unipolar, una potencia hegemónica mundial, un mundo unipolar con potencias que estaban totalmente disminuidas. La Federación Rusa, que surge de la otrora Unión Soviética, es una potencia disminuida que tiene que aceptar las imposiciones, a pesar de ese acuerdo tácito, que Estados Unidos después va poniendo dentro de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de la ONU. Y China, que iba surgiendo de a poco y que iba consolidándose como una potencia hegemónica, todavía dependía de Estados Unidos. Si bien iba asumiendo un poder económico importante, dependía de lo que decía esa potencia hegemónica. Entonces voy a eso porque por ese acuerdo y por lo que imponía esa potencia hegemónica se dio la intervención en Irak con anuencia de las Naciones Unidas y obviamente de Rusia y China, se dio la intervención en Afganistán igual, se dio la nueva intervención en Irak también con la anuencia de Rusia y China, pero empiezan a complicarse un poco las cosas porque Rusia empieza a retomar cierto poderío y empieza a recuperar cierto sentido histórico de su papel en el mundo. Y empieza a entender de que aquello que habían acordado con Estados Unidos nunca había cumplido. Primero que intervino directamente, obviamente, en los países otrora socialistas, pero no solo eso, sino en los países que habían sido parte de la Unión Soviética. Y Rusia empezó a sentir de a poco que le estaban interviniendo muy directamente ya no solo en los países, digamos, periféricos o vinculados a Rusia, sino en la propia federación. Entonces empiezan a cambiar las cosas y llega Putin al poder y empieza a cambiar también ese sentido simbólico de lo que debería ser Rusia dentro de este mundo. Y China, que iba construyendo su poderío económico, empieza también a sentir que Estados Unidos empieza a sentir que China es una potencia que de alguna forma le puede hacer sombra y empiezan a haber ciertos problemas como sobre todo de guerra económica que llegamos hasta hoy para ver lo que es. Pero hay un punto de quiebre y un punto fundamental para llegar a este mundo multipolar. Y fue la intervención en Libia. La intervención en Libia que fue a partir de una resolución del Consejo de Seguridad en la que se permitía interceptar aviones de Gaddafi, finalmente Estados Unidos y la OTAN lo utilizó para intervenir, matar población civil y, bueno, y después matar al propio Gaddafi. China y Rusia que aceptaron la interceptación de los
aviones de Gaddafi no aceptaron ya la intervención directa y se dieron cuenta que Estados Unidos iba por más. Y iba por Siria, iba por Ucrania, que si bien ya se había dado una intervención, trataba de, todavía no intervenía más directamente, entonces ahí es el mundo unipolar total, se quiebra y empieza a darse este mundo multipolar con hegemonías compartidas. En medio de, no voy a hacer todo el análisis más grande, pero en medio de ese mundo multipolar con hegemonías compartidas surgen los gobiernos progresistas en América Latina, la posición de América del Sur de América Latina con una fuerza integradora, pero sobre todo de América del Sur, porque fue muy importante lo que significó UNASUR y lo que iba a significar dentro de ese mundo de hegemonías compartidas. Iba a ser fundamental la integración y lo que hicieron los gobiernos progresistas, pero sobre todo Fidel, Hugo Chávez, Rafael Correa, Lula, que fueron los que impulsaron esta integración. Ahora estamos, en medio de todo eso surge la pandemia. Surge, bueno, en medio, primero Estados Unidos nota que la hegemonía se le está terminando y empieza a tratar de recuperar lo que siempre fue su patio trasero. Como las otras potencias empiezan a recuperar lo que eran sus áreas de influencia, tanto Rusia como China. Y en ese interín, o sea, lo que hace Estados Unidos es tratar de intervenir y liquidar esa integración, porque esa integración ponía a una nueva potencia, o sea, América del Sur, América Latina, dentro de este mundo multipolar. Y ahí es cuando empiezan a atacar la integración, a atacar los gobiernos progresistas desde dentro y desde afuera. Es bueno tener en cuenta que esa avanzada conservadora es desde dentro de los propios gobiernos progresistas y desde afuera, obviamente, con la intervención de Estados Unidos. Ahora, en medio de eso llega el coronavirus. El coronavirus nos pone en una disyuntiva mundial mucho más allá. En este mundo multipolar surge un virus que de alguna forma nos pone a todos sobre cómo se va a manejar el mundo después de la crisis tanto pandémica como económica. Y ahora estamos en la fase de génesis de un nuevo orden mundial con bloques muy claros como se percibían antes y se van configurando en medio de la pandemia, mucho más claros. O sea, aquellos bloques que se fueron configurando ahora se van dando con mucha más claridad dentro de la pandemia. Y hay una colisión mundial mucho más clara de la que ya existía antes. Un nuevo orden mundial no quiere decir desaparición del capitalismo, pero sí supone un reacomodamiento global con una severa crisis político-económica. Hay que ver si los sectores sociales, la izquierda anticapitalista y los pueblos están a la altura para aprovechar el momento y generar herramientas que encaminen el rumbo caótico actual, estamos hablando de barbarie, el mundo de barbarie actual, hacia la construcción de otro sistema. El mundo caótico actual y el mundo de barbarie es el capitalismo por antonomasia, pero hay que ver si esta crisis la podemos aprovechar para ir hacia otro sistema, dejando a un lado el miedo provocado por el coronavirus y el control social que se trata de instalar ahora con el coronavirus y se va a seguir tratando de instalar después en las potencias capitalistas y en los países capitalistas periféricos. Para enfrentar el futuro partiendo de la pandemia hay dos modelos. Uno es ese control de la sociedad mediante el Estado semipolicial que quiere instaurarse con distintas características a nivel global. Y eso lo podemos ver de distintas formas porque es distinto lo que ocurre en Alemania, de lo que ocurre en España, de lo que está ocurriendo en América Latina, pero se está tratando de instaurar con distintas características un Estado semipolicial. En América Latina ya se había dado de estos gobiernos que asumieron después de los gobiernos progresistas,
que se transformaron en una especie de dictaduras con disfraz democrático. Pero ahora les surge la posibilidad de, con la excusa del coronavirus, irse transformando en un estado policial mucho más concentrado. Bueno, nosotros tenemos lo que pasó en octubre, lo que ha venido pasando con la persecución a distintos compañeros y todo, pero eso era parte de lo que se estaban instaurando dentro de estos gobiernos en América Latina. Ahora ya el Estado en sí, los estados empiezan a ser semipoliciales a nivel global. Otro modelo parte de construir una nueva organización colectiva de la sociedad, construir un nuevo acuerdo de los pueblos a nivel del mundo, región y países, por fuera de las estructuras institucionales y también a partir de las estructuras internacionales. Que el combate a la pandemia sirva para organizarse en el combate a la desigualdad, en la lucha por los derechos sociales, culturales, económicos, políticos, la soberanía alimentaria, la salud. La pandemia era también un reto para construir organización. En algunos países se construyeron ollas populares, organización barrial, que nos sirve también como organización para la lucha del futuro, para la lucha por los derechos. Entonces, teníamos la oportunidad, todavía la seguimos teniendo, de a partir de la pandemia construir más organización, apoyar a las organizaciones ya existentes y crear nuevas organizaciones en la lucha por los derechos, por todos los derechos. Y de alguna forma termina siendo una lucha global contra el capitalismo. O sea, la lucha por los derechos culturales, económicos, políticos y la organización barrial de trabajadores, de estudiantes, indígenas, más allá del hecho en sí de la movilización o no, la organización en sí significa ya una forma de estar luchando contra el propio capitalismo. En el momento de crisis sistémica que vivimos y que se consolidará luego de la pandemia, se debe construir una gran organización de diversidades, integrada por organizaciones, colectivos. Tenemos que pensar en que el mundo se tiene que empezar a construir. El Foro Social Mundial fue algo de eso, pero no logró cuajar totalmente. Hubo a veces ciertas dificultades entre la organización política y las organizaciones sociales. Ahora el mundo nos está obligando a ir a una gran organización de diversidades, integrada por organizaciones políticas y sociales, colectivos autónomos, ciudadanos, estructuras políticas, sociales, nacionalidades, que sin perder su autonomía logren coordinar algunas propuestas y acciones contundentes que incidan en el cambio de rumbo global en medio de ese capitalismo en quiebra. Yo menciono lo de las nacionalidades porque nosotros lo tenemos muy latente por lo que significa las nacionalidades indígenas en el Ecuador, pero las nacionalidades están reclamando sus derechos en todo el mundo. Y se ve en España, se ve en los kurdos, se ve en Asia, las nacionalidades empiezan a reclamar cada vez más desde una mirada cultural primero, pero también a veces los vascos también, los vascos o los catalanes en España, empiezan a reivindicar una mirada distinta y tenemos que tenerlo en cuenta. De la misma manera que tenemos que tener en cuenta la lucha de las nacionalidades indígenas, tenemos que tener en cuenta la lucha de todas las nacionalidades. No es, como dicen algunos, no es que quieren desmembrar países. El capitalismo actual lo que está haciendo es destruir los países. Por eso las nacionalidades tratan de sobrevivir reivindicando sus raíces. Y eso pasa en todo el mundo. Por eso Un digo que minuto, compañero. es la oportunidad de los pueblos con su diversidad puede incidir en este momento de génesis de un nuevo orden mundial. Es la oportunidad de empezar a influir en la nueva configuración del mundo. Si eso no ocurre, el nuevo orden se impondrá desde las superestructuras políticas y económicas con todo lo que eso significa. Lamentablemente no hubo, siempre se trató de la cuarta, la tercera, crearlo desde las superestructuras o
crear la organización política, llámese Alianza País o lo que sea, que le pasó mucho a los gobiernos progresistas, a partir de la superestructura del Estado. No, tenemos que generar las nuevas estructuras organizativas desde los propios pueblos. Lamentablemente no hubo capacidad de consolidar la integración, a pesar de la lucha que dieron Chávez, Rafael Correa y sobre todo Fidel y algunos otros líderes latinoamericanos que pensaron en el significado estratégico de la integración, pero faltó pensar estratégicamente en colectivo, también porque se pensó mucho desde la superestructura y no desde los pueblos. Faltó generar una integración que incidiera en una nueva construcción simbólica decolonial de América Latina, consolidándose con fuerza para actuar en la creación de este nuevo orden. Será imposible incidir en la gestación del nuevo orden manteniendo miradas y esquemas del pasado. Para incidir en la gestación de este nuevo orden hay que tener en cuenta la diversidad de luchas, como decía, que pasan por la lucha de clases, de género, por derechos, las luchas de las nacionalidades, las luchas de bloques también, todas las luchas. Es fundamental generar una gran lucha global anticapitalista. No tenemos que tener miedo de que la lucha sea contra el capitalismo, más allá de que tengamos diversas etapas que cumplir dentro de los procesos de liberación nacional y dentro de los procesos de construcción en cada país y a nivel de regiones. Pero tenemos que tener claro que nuestra lucha para salir de la barbarie es una lucha global anticapitalista. Creo que voy quedando ahí, después vemos las preguntas, pero tal vez solo una cuestión. Y tomando lo que decía la compañera Andrea, nos pasó a los gobiernos progresistas algo bastante complejo, que en lugar de crear ciudadanos, no digo crear revolucionarios, que es otra cosa, crear ciudadanos, nomás ciudadanos conscientes de la lucha y de las reivindicaciones que tienen que tener de sus propios derechos, creamos consumidores. Faltó sí una visión de clase y faltó concientizar, pero no solo en el sentido de lo que hablábamos antes de concientizar al pueblo desde los iluminados de arriba, sino crear una cultura de cambio, crear un poder desde abajo, poder popular, sí, porque el problema que tuvimos siempre, no solo que creamos consumidores, creíamos que estábamos representando a la gente, representando al pueblo. Y yo siempre digo que no es lo mismo ser parte del pueblo y ser parte de la gente que representar a la gente y al pueblo. Por lo tanto, eso tenemos que cambiarlo. Hoy estamos inmersos en una lucha electoral que es una lucha táctica, es un momento táctico, pero que puede transformarse por la realidad que estamos viviendo en un hecho estratégico. Fidel transformó una derrota táctica, como fue el Moncada, en una victoria estratégica, no solo para Cuba, sino para el mundo, para América Latina y para el mundo. Creo que estas elecciones pueden ser un triunfo táctico, si lo logramos y si logramos triunfar, y puede llevarse hacia adelante o puede ir hacia un triunfo estratégico. Quedo ahí, compañeros, y disculpen que me fui muy largo. Muchísimas gracias, compañero Quinto. El compañero nos hablaba sobre que el mundo de la barbarie evidentemente es el capitalismo y todo lo que esto nos han obligado a vivir en este tiempo.